Buenas tardes, mi nombre es Kenia Moreno y hoy vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la elevación crónica de la presión arterial mayor o igual a 140-90 milímetros de mercurio en individuos mayores de 18 años después de repetidas evaluaciones o toma de presión arterial en consulta. Esta definición está dada por la Asociación Americana del Corazón en su 7º comité. ¿Pero qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre circulante contra las paredes arteriales. Se expresa en dos cifras. La primera, que es la presión arterial sistólica, representa la presión que ejerce la sangre sobre los vasos cuando el corazón se contrae, mientras que la segunda, la presión arterial diastólica, representa la presión ejercida sobre los vasos cuando el corazón se relaja entre un latido y otro. En cuanto a la epidemiología, la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más frecuente y constituye el factor de riesgo más importante de padecer aterosclerosis, enfermedad coronaria y cerebrovascular. Del 20 al 50% de la población adulta estadounidense la padecen y se estima que en el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión arterial, ocasionando alrededor de 7.6 millones de fallecimientos al año. En Venezuela, las enfermedades cardiovasculares han ocupado el primer lugar entre las causas de muerte y la hipertensión arterial aporta 1 de cada 10 muertes en individuos de entre 40 a 70 años. Alrededor de un 50% de los pacientes hipertensos desconoce su enfermedad y la mayoría de ellos se detecta de manera fortuita. En cuanto a la etiología, tenemos dos clasificaciones de la hipertensión arterial. La primera, que es del 90 al 95%, es la hipertensión arterial primaria, también llamada esencial o idiopática, y la segunda, que corresponde al 5%, es la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria, su patogenia es multifactorial, tiene un gran componente heredofamiliar condicionado por un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, resistencia vascular anormal, y también está asociada a diabetes mellitus, obesidad, resistencia a la insulina, ingesta excesiva de sodio, bajo consumo de potasio y calcio, entre otras causas. Y la hipertensión arterial secundaria es aquella en la que se puede determinar cuál es la causa y generalmente es por enfermedad renal crónica, coartación de la aorta, síndrome de Cushing, puede ser inducida por fármacos, por feocromocitoma, hipertensión renovascular, apnea del sueño, enfermedad tiroidea, entre otras causas. En cuanto a la fisiopatología, la hipertensión arterial es multifactorial. Yo voy a nombrar solamente 3 causas y dado que la presión arterial depende del gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica total, debe haber mecanismos patogénicos asociados. Estos son el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la resistencia vascular periférica o pueden ser ambos juntos. En la mayoría de los pacientes el gasto cardíaco es normal o está algo aumentado y la resistencia vascular periférica está incrementada. Este es el patrón típico de la hipertensión arterial primaria. Algunas enfermedades que aumentan el gasto cardíaco, como la tirotoxicosis, fístula arteriovenosa o la insuficiencia aórtica, en particular cuando se eleva el volumen sistólico, causan lo que se conoce como hipertensión arterial sistólica aislada. ¿Qué es eso? La hipertensión arterial sistólica aislada es cuando aumenta el valor de la hipertensión arterial sistólica,
pero la hipertensión arterial diastólica se mantiene normal o en 90 o por debajo de 90. Y este tipo de hipertensión se observa más que todo en pacientes ancianos y puede ser resultado de la rigidez de la aorta y de sus ramas. En estos casos también los pacientes con hipertensión diastólica fija suelen presentar una reducción del gasto cardíaco. Otra causa es el transporte anormal de sodio, en el que hay la bomba sodio-potasio ATPasa es defectuosa o está inhibida. Y esto lo que hace es que incremente el efecto de la noradrenalina, elevando la tensión arterial. El otro sistema o la otra causa es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, El sistema renina-angiotensina-aldosterona pues contribuye a la volemia y por supuesto contribuye a la presión arterial. La renina, que es una enzima que sintetiza en el aparato yuxtaglomerular, cataliza la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina degrada este producto inactivo, sobre todo en los pulmones, pero también lo puede hacer en los riñones y en el encéfalo y lo convierte en angiotensina 2, un vasoconstrictor potente que también estimula los centros autónomos encefálicos para aumentar el tono simpático y la liberación de aldosterona y vasopresina. ¿Qué ocurre entonces? La aldosterona y la vasopresina promueven la retención de sodio y agua y esto aumenta la presión arterial, la tensión arterial. Y otro mecanismo es la deficiencia de vasodilatadores. La hipertensión puede deberse a esta deficiencia de vasodilatadores, como por ejemplo la bradicinina y el óxido nítrico. Y esto puede darse debido a la rigidez de las arterias, y esto está vinculado a la hipertensión sensible a la sal, que es un aumento desmedido mayor a 10 o 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica después de una gran carga de sodio. Vamos a hablar ahora sobre la clasificación. Yo traje dos clasificaciones. Esta que estamos viendo en la diapositiva es la correspondiente al 7º comité de la Asociación Americana del Corazón, en la que ellos pues dicen que la tensión normal es de menos de 120 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y menor de 80 la presión arterial diastólica. Esto es lo óptimo. Sin embargo, ellos introdujeron el término prehipertensión, que va de 120 a 139 y de 80 a 89 sistólico y diastólico respectivamente, pero esto no es un término o significa que sea enfermedad. Esta designación ellos la hicieron para intervenir e identificar a los individuos que puedan adoptar estilos de vida saludables y reducir la presión arterial, ya que estarían en riesgo pues de padecer hipertensión. Y lo que se buscaría con esto pues es disminuir la progresión de la presión arterial y prevenir la hipertensión. Ellos también tienen hipertensión estadio 1, que va de 140 a 159 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y de 90 a 99 en la presión arterial diastólica, y la hipertensión estadio 2, que va de mayor o igual a 160 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayor o igual a 100 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Cabe destacar que este término prehipertensión fue eliminado. En cuanto a la clasificación que están viendo en esta diapositiva, esto es de acuerdo a la Asociación Europea de Cardiología. Esta clasificación corresponde a la presión arterial medida en consulta y dice que una
presión arterial óptima es aquella que está en menos 120 milímetros de mercurio y menos 80 milímetros de mercurio sistólica y diastólica respectivamente. Normal de 120 a 129 y de 80 a 84. Normal elevada de 130 a 139 y de 85 a 89 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 1 de 140 a 159 y de 90 a 99 sistólico y diastólico respectivamente. Hipertensión grado 2 de 160 a 179 y de 100 a 109 milímetros de mercurio. Hipertensión grado 3 mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y mayor o igual a 110 milímetros de mercurio sistólico y diastólico. Y hipertensión arterial, hipertensión sistólica aislada, mayor o igual a 140 milímetros de mercurio, presión arterial sistólica, y 90 o menos de 90 en la presión arterial diastólica. Vamos ahora a definir algunos términos importantísimos, como lo es la crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es el aumento agudo de la presión arterial que puede producir alteraciones estructurales y funcionales en órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? El cerebro, el corazón, los riñones y el ojo. Se define como crisis hipertensiva cuando el valor o la cifra de la presión arterial es mayor o igual a 180 milímetros de mercurio sistólico y la presión arterial diastólica es mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Esto tiene mayor relevancia a la velocidad de instalación y la situación clínica que se esté presentando en ese momento con ese paciente. Clasificamos la crisis hipertensiva en urgencia y emergencia. La urgencia hipertensiva es aquella donde hay una elevación de la presión arterial sin daño orgánico. Este paciente es asintomático o tiene síntomas pero sin riesgo vital. Permite el descenso de la presión arterial en 24 a 48 horas. El tratamiento será preferentemente por vía oral y no amerita hospitalización. Mientras que en la emergencia hipertensiva hay una elevación de la presión arterial acompañada de alteraciones a órganos diana que comprometen la vida del paciente, como lo dijo el profesor, emergencia con M de muerte. Esto es urgente, hay que correr, requiere bajar la presión arterial de ese paciente lo más rápido posible, en minutos a horas. El tratamiento será preferentemente por vía endovenosa, ameritando que ese paciente sea hospitalizado. Vamos a hablar ahora sobre la semiología. Para la evaluación del paciente hipertenso o con sospechas de que tiene hipertensión, debemos tener 3 objetivos claros. Valorar estilos de vida e identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades concomitantes que puedan afectar el pronóstico y el tratamiento de ese paciente. Número 2, identificar las causas de la presión arterial alta. Y número 3, valorar la presencia o ausencia de daño en órganos vulnerables y enfermedad cerebrovascular. Es muy importante. La evaluación del paciente se hace a través de, como ya conocemos, historia clínica, examen físico, pruebas rutinarias de laboratorio y otros procedimientos diagnósticos. En cuanto a la anamnesis, los antecedentes familiares son importantes. Debemos investigar si hay hipertensión arterial en la familia, enfermedad cardiovascular, muerte súbita, enfermedad renal, diabetes, dislipidemia o gota. En cuanto a antecedentes relacionados con hipertensión arterial secundaria, debemos investigar si hay enfermedad renal, si ese paciente tiene enfermedad renal,
alguna enfermedad endocrina, enfermedad cardiovascular, enfermedades del sistema nervioso, ingesta de cierto tipo de fármacos y factores psicosociales o ambientales que pudieran estar afectando a ese paciente. En cuanto a los hábitos, es muy importante averiguar si ese paciente consume tabaco, si fuma, si consume alcohol, cuánto consume, si consume drogas, si consume sal en exceso, grasas saturadas, si ese paciente realiza ejercicio o no, si es un paciente sedentario. En cuanto a los factores de riesgo, según este séptimo comité, datos de estudios incluyeron más de 1 millón de individuos que han indicado que la muerte por enfermedad isquémica cardíaca e ictus incrementa progresiva y linealmente desde los niveles de 115 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 75 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica en adelante. El incremento de riesgo está presente en todos los grupos de edad, desde los 40 a los 89 años. Para cada incremento de 20 milímetros de mercurio en presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio en presión arterial diastólica, hay el doble de riesgo de mortalidad tanto por enfermedad isquémica o por ictus, por enfermedad cerebrovascular. Entonces es muy importante monitorear la presión arterial de esos pacientes. Los factores de riesgo en este cuadrito más importantes son la edad. Un paciente mayor de 55 años en hombres, mayor de 65 años en mujeres, si tiene diabetes mellitus, colesterol elevado, tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, historia familiar de enfermedad cerebrovascular prematura, microalbuminuria, obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado y sedentarismo, si el paciente fuma, etc. En cuanto a los síntomas de afectación de órganos diana, debemos averiguar si a nivel neurológico hay cefalea, mareos, vértigo, disminución de la libido, disminución de la fuerza muscular, si a nivel cardiovascular se presenta dolor torácico, disnea, edema, palpitaciones o claudicación, a nivel renal si hay poliuria, oliguria, nicturia o hematuria, y a nivel ocular si hay alteración de la agudeza visual. ¿Cuáles son los signos y síntomas que puede presentar un paciente con hipertensión arterial? Bueno, estos signos y síntomas muchas veces son inexistentes o son inespecíficos. Un paciente puede permanecer asintomático perfectamente hasta que haya aparición o complicaciones en los órganos blancos: cerebro, riñón, corazón, ojo. Pero se pueden presentar síntomas y signos como mareos, rubicundez facial, cefalea occipital, fatiga, epistaxis. Y una acotación que puse por acá fue que la hipertensión arterial grave, lo que constituye la emergencia hipertensiva, puede provocar síntomas cardiovasculares, neurológicos, renales y retinianos significativos. En cuanto al examen físico, un examen físico completo debe incluir el peso, talla, el índice de masa corporal y la circunferencia abdominal de ese paciente. Debemos examinar cuello, valoración de carótidas y tiroides, evaluación cardiovascular, si hay cardiomegalia, anormalidades del ritmo y frecuencia cardíaca, presencia de soplos, estudiar tercer y cuarto ruido. En la auscultación pulmonar, ver si hay presencia de estertores o broncoespasmo. A nivel abdominal, si hay visceromegalias o soplos abdominales.
En extremidades, si hay edema de miembros inferiores, y debemos estudiar pulso radial, femoral, popliteos y pedios. Y a nivel neurológico, pues debemos realizar un examen neurológico completo y el fondo de ojo. El fondo de ojo es muy importante realizarlo. La medición de la presión arterial. ¿Cómo se realiza? Según el séptimo comité, la precisión en la medida de la presión arterial en consulta es condición sine qua non para un control completo. El equipo, si es aneroide, de mercurio o electrónico, debe estar bien calibrado. Debe usarse el método auscultatorio para la medida de la presión arterial. Los pacientes deben permanecer sentados y quietos al menos 5 minutos en una silla, mejor que en una camilla. Y debe tener los pies en el suelo y no debe tener los pies cruzados. Debe tener los pies en el suelo uno al lado del otro. Y el brazo debe estar a nivel cardíaco. Lo que es cafeína, ejercicio y tabaco deben haber pasado al menos 30 minutos para poder realizar la medida. Está indicada la medida en posición de pie periódicamente, especialmente en los que tienen riesgo de padecer hipotensión ortostática, al inicio de un tratamiento farmacológico o al añadir un fármaco, y en aquellos que refieren síntomas consistentes con la reducción de la presión arterial de pie, que es la hipotensión ortostática. Deberá usarse un manguito de fingomanómetro de tamaño adecuado que abarque al menos el 50% de la circunferencia del brazo para asegurar la exactitud. Se deberían tomar al menos 2 medidas como media de registro. Para determinaciones manuales debe determinarse la presión arterial sistólica por obliteración del pulso radial. El manguito debe inflarse 20 o 30 milímetros de mercurio por encima del nivel de la determinación auscultatoria. El índice de desinflado del manguito para la medida debería ser de 2 milímetros de mercurio por segundo. Y la presión arterial sistólica es el primero de los sonidos que oímos. Aquí está, los sonidos de Korolkov. La presión arterial sistólica, el primer ruido que se escucha al soltar la válvula de la pared de insuflación desde el nivel de insuflación máxima. Cuando lo soltamos, el primer ruido que oímos es la presión arterial sistólica. Esto pasa por una segunda fase donde se escucha un ruido tipo murmullo durante la compresión del manguito. Luego tenemos la fase 3 donde los ruidos se hacen más nítidos y aumentan su intensidad. Una fase 4 donde hay un claro ensordecimiento del ruido. Y la fase 5 que es el último ruido que escuchamos. De ahí desaparece el ruido. Y ese último ruido que escuchamos es el que definimos como presión arterial diastólica. Estos son lo que conocemos como ruidos de Korolkov. Otros sitios para la medición de la presión arterial es colocarlo a nivel de la arteria, de la arteria tibial posterior, también la arteria poplitea y la arteria radial en la muñeca. Exámenes complementarios. Los exámenes complementarios que debemos mandar a realizar a ese paciente para determinar la hipertensión arterial, para ver cómo está ese paciente, son glucemia y hematocrito, potasio sérico, creatinina, calcio, perfil lipídico, HDL, LDL y triglicéridos. Debemos mandar a realizar un electrocardiograma, rayos X de tórax, análisis de orina, ecocardiograma, y tengo aquí dos términos que son MAPA y AMPA. MAPA es la medición de la presión arterial por monitorización ambulatoria a lo largo de todo un día para ver cómo están las cifras tensionales en determinados momentos. Y AMPA
significa automedida de presión arterial, que consiste en la medida de la presión arterial efectuada por personas que no son profesionales de la salud, es decir, por el propio paciente o por un familiar, y esto se hace generalmente en el domicilio. Y estos dos tipos de técnicas se utilizan cuando se sospecha de hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, entre otros. Por último, para terminar, tenemos aquí un cuadrito con las modificaciones de estilo de vida que recomienda la Asociación Americana del Corazón, y es que para la prevención de la elevación de la presión arterial, el descenso del peso en unos 4.5 kilos reduce la presión arterial y previene la hipertensión arterial en una alta proporción de personas obesas, aunque lo ideal es mantener el peso corporal normal. La presión arterial también se beneficia del plan dietético DASH, que es una dieta rica en vegetales, frutas y productos diarios bajos en grasas, con un contenido reducido en grasas saturadas y totales y baja en sodio. Es rica en potasio y contenido cálcico. En esta dieta se recomienda reducir el sodio a no más de 2.4 gramos al día, y también se recomienda actividad física regular aeróbica, al menos 30 minutos diariamente. El consumo de alcohol debe limitarse a una copa al día en las mujeres y 2 copas en los hombres, y también se debe aconsejar a los pacientes no fumar, y los pacientes que fuman, pues aconsejarles dejar de fumar. Este ha sido todo el seminario, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.